Es un honor para mí, en mi condición de decana de esta escuela, invitar a que nos dé a conocer su opinión en una disertación absolutamente excepcional e internacional a la doctora Silvia Baroni, quien se desempeña en la actualidad como profesora de Derecho Procesal en la Universidad de Valencia, donde también obtuvo el grado doctoral de doctor. Asimismo, ha sido, entre muchas actividades, vicerrectora de dicha casa de estudios, presidenta de la Corte de Arbitraje y Mediación de Violencia de Valencia. Y en nuestra casa de estudios integra también el Comité Consultivo de la Escuela de Derecho y Ciencia Política y también nos acompaña en el comité de la revista que tenemos. Esta mañana va a intervenir Silvia Barona sobre el tema algoritmos y justicia, y los panelistas van a ser nuestros profesores, Agustín Montoya y Braulio Arias. Adelante, por favor, ustedes pueden enviar sus preguntas por el chat, que serán recogidas por el doctor Arias, y posteriormente Jocelyn les hará entregar una encuesta de satisfacción. Adelante, Silvia, bienvenida por este mecanismo virtual al Perú que tanto te quiere. Buenos días. Muchísimas gracias, Delia, muchísimas gracias, decana. Para mí es un placer volver otra vez a contactar, a conectar con la Universidad Norbert Wiener, con todas las actividades que estamos realizando conjuntamente, tanto desde la universidad y mis colegas también de mi casa académica, como también respecto a todas las actividades que tienen que ver con la revista y con este seminario internacional que de alguna manera viene ya reiterándose en diversas ocasiones. En este caso, pues arranco yo con el tema de algoritmos y justicia en la sociedad digital del siglo XXI. En el tiempo establecido voy a tratar de hacer o de exponer lo que son los grandes trazos de esta irrupción que se ha producido de la tecnología en nuestro mundo y sobre todo de qué manera esto está afectando al ámbito del derecho y al ámbito de la justicia. Para hacer un seguimiento de mi intervención voy a utilizar un PowerPoint, por tanto voy a compartir pantalla un minuto y enseguida les comparto, así lo ven mejor. Así lo ven mejor. ¿Lo ven, no? ¿Está claro? Sí, ¿verdad? Venga, bueno, pues como les decía, este es el título de mi intervención, Algoritmos y Justicia en la Sociedad Digital del siglo XXI. Yo lo que querría es un poco hacer un planteamiento general para que ustedes tengan un poco claro de dónde partimos, dónde nos encontramos y por qué de alguna forma la justicia está o va a estar empapada y está empapándose ya de todos estos nuevos, de todas estas nuevas herramientas tecnológicas, porque en el fondo nosotros vivimos en un entorno adecuado para que esta tecnología haya llegado, se haya consolidado y desde luego en estos momentos nos está casi superando en numerosas de las funciones que se realizan por parte de los operadores jurídicos en el mundo del derecho. Vivimos claramente en la época de la era digital y una era digital que encontró pues una buena aceptación en gran medida debido a esa necesidad de búsqueda, de sustitución de aquellos huecos que generaban el desencanto y de los cuales ya hablaba Max Weber en finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y que de alguna forma, a medida que la globalización fue adentrándose y expandiéndose de forma mundial, fue generando una sociedad de masas y una sociedad que se nucleaba, primero con la revolución del 3.0 en torno al Internet, como instrumento de realización de actuaciones, de actividades, de mundo, porque generalmente al final lo que se genera es un mundo virtual exactamente igual que el mundo presencial, y poco a poco fue apareciendo una evolución de la tecnología que fue atrayendo lo que ha sido la digitalización en todos los sentidos. Se produce un segundo nivel en el desarrollo económico, que es la revolución del 4.0, la revolución industrial, la revolución digital, que lo que ha traído no es ya una utilización de la tecnología desde el punto de vista tecnológico, sino un cambio de modus operandi, un cambio de protagonistas, de valores, de principios, incluso de conceptos en el mundo del derecho.
Y se habla en estos momentos, y a nadie, seguro que a nadie que de los que me está escuchando le resulta extraño, que hoy oigamos perfectamente conceptos como Internet de las cosas, como el ciberespacio, como sistemas algorítmicos, como herramientas, los software, el machine learning o el deep learning o los cyborgs, que son algo así como una suerte de simbiosis entre el ser humano y la máquina, la incorporación de los chips ultracutáneos que nos permiten, según Silicon Valley, los chicos de Silicon Valley, que son muy de alguna manera defensores del movimiento social del transhumanismo, son aquellos que piensan que la criatura humana ha tocado techo y que el paso siguiente es la simbiosis entre el ser humano y la máquina, lo que ellos llaman la humanidad aumentada, la humanidad plus, que es la humanidad más la tecnología. Hemos llenado toda nuestra vida pues, de herramientas, de máquinas, de robots, sin darnos cuenta que con mayor o menor intervención van a ir sustituyendo, van a ir de alguna forma ocupando el espacio del ser humano. Si yo les pongo todos estos ejemplos que aparecen en pantalla, ustedes los conocen todos perfectamente. Desde luego, el gran pantallazo, el gran cañón que supone Google en nuestras vidas es impresionante. No podemos vivir sin nuestro celular, con el WhatsApp y con todas las aplicaciones que conlleva, aplicaciones que controlan nuestros movimientos, que nos dan información, que nos permiten comprar pasajes, que nos permiten preguntarle información sobre a dónde ir, dónde comer, etcétera, etcétera. Además de que hemos aprendido, yo no, pero ustedes, la mayor parte de los que me están escuchando sí, a relacionarse también a través de estas aplicaciones. Es decir, la posibilidad de tener una relación esporádica o tener relaciones sexuales o tener una relación afectiva duradera o tener relaciones de todo otro tipo o a la búsqueda de compañía, incluso para realizar viajes, se puede alcanzar a través de todas estas aplicaciones que nos permiten generar esa idea de la comunicación, ¿no? Son numerosas todas estas herramientas y lo que sí que es verdad es que nos han traído un estilo de vida distinto, es un estilo de vida claramente provocado por la globalización, es un estilo de vida económico, de consumo, en el que hay dos conceptos o dos grandes disvalores que mueven el mundo completo, que son la eficacia y la eficiencia. El coste-beneficio, el sacar más a menor coste. Y la búsqueda de esa utilidad o de esa inmediación es, como decía, el gran lema de los ideólogos de Silicon Valley, ¿no? Es decir, vivimos en ese momento en el que todo fluye y fluye a una rapidez muy grande. Hace un momento hablábamos precisamente con el doctor Montoya que esa fluidez o esa rapidez probablemente ha sido como una especie de erupción volcánica apoyada por la pandemia, que lo que ha traído es que aquello que venía poco a poco cambiando, de repente ha cambiado de forma a una velocidad brutalmente rápida, ¿no? Y se genera lo que Zygmunt Bauman denomina como la liquidez de la vida, ¿no? Es decir, en el fondo nada perdura, la solidificación de los valores es poca y por tanto todo fluye rápido, de forma veloz y de forma eficiente. En ese contexto nos vamos a encontrar que la tecnología también, como no puede ser de otra manera, de la misma manera que nos acompaña a todos los ámbitos de nuestra vida, también afecta al derecho, afecta a las relaciones jurídicas y afecta a la justicia. De esa manera, la tecnología aparece a través de una bifurcación, dos posibilidades. Una, lo que podríamos llamar tecnología instrumental, es decir, utilizar la tecnología para, por ejemplo, realizar expedientes judiciales o expedientes arbitrales o expedientes de otro tipo de gestión con la administración de forma en línea, de modo que esto obviamente ha acelerado muchísimo las posibilidades y el desarrollo de los mismos. Eso sería una tecnología instrumental. Pero junto con ella existe, en segundo lugar, la tecnología funcional, es decir, aquella que lo que hace es incorporar toda una serie de mecanismos, herramientas, estructuras más o menos inteligentes, entre comillas, porque no son inteligentes, que lo que vienen a hacer es sustituir algunas funciones que antes se realizaban solamente por el ser humano. Para aclarar un poco, cuando hablamos nosotros de tecnología y hablamos de inteligencia artificial, en realidad la verdadera inteligencia artificial es la tercera, es aquella en la que de verdad se produce una sustitución del ser humano por la máquina. Es lo que en sede judicial
yo le denomino robotización judicial. Obviamente los ingenieros no lo entienden, pero obviamente no comparten este concepto porque no se trata de un robot judicial, pero a efectos de entenderlo desde el punto de vista de una mente jurídica, yo creo que es muy ilustrativo. Pero las otras dos, que también se denominan inteligencia artificial, en realidad son más sistemas algorítmicos. En unos casos, lo que podríamos llamar una inteligencia artificial soft, que es aquella que se empezó a elaborar de primera generación y que básicamente lo que cumple es una función específica. Una función que en muchos casos es asesorar, comunicar o informar, pues utilizando datos. ¿Qué datos son? Pues puede ser, por ejemplo, en la legal research, la posibilidad de analizar a través de un sistema algorítmico muy rápido, muy eficiente, muy instantáneo, una pluralidad de documentos, una pluralidad de resoluciones que nos den como resultado pues, un elenco de resoluciones específicas que puedan ser de interés para una determinada materia. El ejemplo más claro son las bases de datos jurídicas, ¿no? Es decir, cuando uno entra en una base de datos y busca una palabra, esa palabra es la que le va a llevar a través del sistema algorítmico a que le aparezcan un elenco de sentencias dictadas por los tribunales peruanos en torno a esa cuestión, ¿no? O lo mismo podría ocurrir en materia legislativa. En segundo lugar, el siguiente paso, que es la segunda generación, es aquella en la que los sistemas algorítmicos hacen algo más. Hacen funciones o proponen o plantean funciones que antes se realizan solamente por los seres humanos y que ahora, bueno, pues pueden encontrar un apoyo, un sustento, un complemento de la actividad humana, ¿no? Por ejemplo, los sistemas predictivos que permiten al abogado fijar cuál es la estrategia procesal a seguir. Mejor negociar, mejor irme a arbitraje o mejor meterme en sede judicial, ¿no? Mejor en civil que en penal, a pesar de que tengo abiertas las dos posibilidades, ¿no? Aquellos sistemas que permiten proponer al legislador cambios legislativos porque existen contradicciones o predicen riesgos, etcétera, o aquellos que son muchos y variados que permiten a los jueces, ofrecen a los jueces determinadas predicciones sobre las predicciones de riesgos y que van a servir para determinar o adoptar decisiones judiciales o cautelares, en ejecución, etcétera, como ahora luego haré referencia enseguida, ¿no? Y la tercera, que como digo, es esa que yo le llamo robotización judicial, la sustitución del ser humano por la máquina. Lo cierto es que esa metamorfosis digital y computacional de la justicia pues tiene sus cosas buenas, ¿no? Es decir, yo creo que se ha abandonado un poco esa justicia que yo llamo con manguitos, es decir, la de la persona, juez, física, que todo lo hacía en papel y lo tenía que pasar todo por él y demás, a una justicia en la que hemos interactuado con máquinas, vídeos, con sistemas de grabación que permiten agilizar el desarrollo de la justicia. Como digo, la pandemia ha hecho que esto se impulsara de forma exponencial. En segundo lugar, puede ser útil, si está bien manejado, para facilitar el acceso a la justicia, sobre todo cuando se trata de personas que a lo mejor se encuentran a muchos kilómetros del lugar donde tienen que interponer su demanda y, bueno, es mucho más fácil hacerlo desde la propia casa y con un sistema adecuado tecnológicamente hablando. Pueden suponer menos coste, menos tiempo, mayor transparencia, mayor control, menos formalidades, obviamente, pero nada de esto va a ser neutro. Eso también lo hemos de tener en cuenta. En tercer lugar, sí que es verdad que esa metamorfosis digital puede tener un riesgo de partida, que es la brecha entre ricos y pobres, aquellos que tienen más posibilidades que otros para poderse manejar en estos sistemas, pero también la brecha entre, sobre todo en Europa, que en Europa, la población europea, todavía hay un sector de la población muy analógica, muy vieja, y esas personas de edad nunca van a dejar de ser analógicos, por tanto no van a ser digitales, y se va a generar lo que se llaman los analfabetos digitales, lo que significa que, y lo estamos viendo, por ejemplo, en el sector bancario, donde absolutamente todo acá se hace mediante máquinas, bien instaladas en las sedes de los bancos o bien a través del sistema de acceso bancario electrónico, lo cierto es que estamos viendo ahí esa brecha entre los digitales y los analógicos. Y luego no hemos de olvidar que toda esta metamorfosis viene de la empresa privada fundamentalmente, ¿no? Y entonces los diseñadores de estos sistemas algorítmicos son personas que tienen prejuicios y trasladan, queriendo o no queriendo, los sesgos a el diseño de la máquina. Y estos sesgos pueden llegar a afectar
a derechos fundamentales. Es decir, hemos visto algunos ejemplos en el mundo anglosajón, donde sobre todo esos sesgos se han podido ver en el sector sanitario a la hora de determinar si una persona tiene que ser trasplantada en primer lugar o en segundo lugar o en tercer lugar. O, por ejemplo, sesgos. Cuando hablamos de sesgos son sesgos sesgos por razón de ideología, por razón de religión, por razón de nacionalidad, por razón de etcétera, etcétera. Es decir, sesgos son muchos y plurales y sí que es cierto que pueden generar decisiones que alteren o que afecten los derechos fundamentales. Manifestaciones de la justicia algorítmica en estos momentos tenemos y bastantes, y algunos son interesantes. Uno, el que decía anteriormente, el del Dewey Research, que es las propias bases de datos que permiten al sistema maquínico analizar textos, documentos y más y ofrecer una información que pueda ser relevante a los operadores jurídicos. En segundo lugar, cabe la posibilidad de generar documentos, redactar contratos, proponer informes, hacer auditorías jurídicas, due diligence, etcétera, etcétera. En tercer lugar, la organización cruzada de las agendas, agendar entre aquellos operadores jurídicos que puedan tener intervención en sede de justicia, ¿no? En cuarto lugar, hacer predicciones, que ya las hacen los sistemas algorítmicos, predicciones económico-financieras sobre dónde invertir, estrategias de inversión. No son personas las que nos lo mandan, sino que es estos instrumentos algorítmicos que realizan previsión de riesgos en atención a un perfil que nosotros podamos tener, dependiendo de la cantidad que nosotros cobramos al mes, cuáles son nuestros ingresos, cuál es nuestra calidad de inversión, si somos de inversión de riesgo, si somos inversión muy de riesgo moderado, etcétera, etcétera. En quinto lugar, la posibilidad de redactar demandas en procesos judiciales o en procesos arbitrales. En sexto lugar, hay toda una serie de sistemas que ya empiezan a funcionar. Aquí en la Unión Europea los hay, apoyados por la Unión Europea en materia de plataformas en línea maquínicas de resolución de conflictos, es decir, máquinas, no personas, y se han basado originariamente en un sistema de resolución de conflictos que vino aplicando eBay y PayPal, muchas cosas que yo creo que tiene una expansión universal, que es Modria, y que sirve para resolver las quejas a través de formularios típicos. Son sistemas inteligentes de negociación. En séptimo lugar, cabe la posibilidad en sede legislativa de utilizar estos sistemas para detectar, por ejemplo, pues donde hay contradicciones o erratas, revisiones gramaticales de los textos, etcétera, etcétera. En octavo lugar, los contratos de agentes inteligentes, que son muy inteligentes porque al final pueden llevar a que si una persona ha comprado un producto o un bien a través de un sistema de una hipoteca y deja de pagar, el bien, el producto, deje de funcionar. De manera que el sistema en sí permitiría que dejara de tener la funcionalidad del objeto desde el momento en que no se cumple con lo establecido en el contrato originario, que es la obligación del pago periódico. En noveno lugar, todos estos chatbots que vemos cada vez que entramos en alguna plataforma interesante o cuando compramos algún billete de avión y nos aparecen estos chatbots que son abogados inteligentes, abogados electrónicos, que no son sino una manera de responder a esas preguntas frecuentes que durante mucho tiempo se hacían por escrito y que ahora las resuelve una vocecita, una maquinita que es un sistema algorítmico. Y por último, en décimo lugar, lo que sobre todo tiene mucha profusión en el ámbito de la justicia, actividades en materia de prevención policial, en investigación, a la hora de ofrecer argumentación jurídica, a la hora de ofrecer predicciones para la decisión judicial, etcétera, etcétera. Bien, yo voy a hablar de algunos de ellos, que son los que más me manejo yo, que son aquellos que afectan a lo que podríamos llamar el sistema de justicia, el sistema de justicia procesal. En primer lugar, estamos viendo cómo han proliferado los llamados algoritmos predictivos policiales, los que ofrecen una hipervigilancia, lo que se denomina en el mundo anglosajón el predictive policing o el PredPol. Obviamente la coyuntura es adecuada. Estamos ante un momento en el que la sociedad parece que demanda más control, más seguridad, incluso a costa del derecho a la libertad, ¿no? Es decir, yo creo que la prevención claramente en el modelo penal ha fagocitado al derecho penal ex post y, por tanto, con estos sistemas estamos ante una manera de controlar a priori, predecir a priori, y esto suena mucho a alguna película, que luego comentaré, predecir a priori las posibilidades de cometer hechos delictivos. Hay muchos. Protobody, por ejemplo, detecta posibles atacantes sexuales
contra mujeres. Es una aplicación que llevan las mujeres en Bangladesh en sus celulares y que permite pitar cuando se les acerca. Habría que ver cuáles son los criterios que se usan para determinar si un atacante, o sea, qué condiciones tiene que reunir una persona para ser atacador sexual, ¿no? Big Data o Compass, que son americanos, pero en realidad son sistemas que trabajan con, digamos, criminometría, lo que llaman la criminometría o la criminología ambiental, y juegan a los efectos de fijar los llamados hot spots, los lugares calientes, que son aquellos en los que realmente hay que trabajar más, mandar más efectivos, materiales y personales a los efectos de llevar controles. ¿Por qué? Porque aquí es donde con mayor visos de probabilidad, predictibilidad, nada es seguro, se pueden llegar a cometer delitos y las personas que más o menos actúan por allí suelen ser las que tienen más facilidades para cometer los mismos, ¿no? Son lo que se llaman los lugares calientes. En España, por ejemplo, hay un sistema interesante en materia de violencia de género que se utiliza por la policía y que se envía los resultados de este sistema algorítmico que se llama Biogen al juez, y en el que lo que hay distintos grados de posible reincidencia de violencia por parte del violento respecto de la mujer. En ese caso concreto se utilizan estos sistemas y sirven para que el juez pueda, aplicando este sistema, decidir si decreta o no la orden de alejamiento del victimario frente a la víctima. En segundo lugar, tendríamos en materia de investigación penal. Fíjense que hemos acabado con esa función intuitiva policial y humana que existía antes y ahora todo gira alrededor de la policía. La policía es el eje fundamental, la actriz principal de la investigación. Hemos dejado la violencia estática por una violencia dinámica, pero no nos engañemos, no se trata de generar o de lanzar distintos autobuses con policías dentro con máquinas, sino que la máquina forma parte de nuestro entorno social, ¿no? Entonces, cada vez más hay mayor sofisticación de sistemas tecnológicos que lo que hacen es llevar a cabo controles masivos, es esa hipervigilancia masiva, que también juegan a efectos de investigación. Por ejemplo, en España, en el año 1999, se creó la figura del agente encubierto, la posibilidad de que un policía humano pudiera incorporarse, meterse dentro de, con una identidad falsa, dentro de una organización criminal, a efectos de poder, obviamente, investigar, ¿no? En estos momentos se ha sustituido por el agente encubierto informático, que no es sino una manera de meterse en la red y cazar toda la información que se pueda obtener, casi como un Big Brother, de manera que cualquiera de nosotros, que somos terceros, que no somos ni sospechosos ni somos investigados, pudiéramos ser sujeto de la investigación. Y podemos serlo, ¿no? Ahí los problemas que se plantean es qué va a pasar con mis datos, es decir, cuánto tiempo, quién los explota, cuánto tiempo los explota, etcétera, etcétera. Pero hay otra serie de software en investigación interesantes. Por ejemplo, este Advocate es un sistema algorítmico que lo que trata es de determinar la idoneidad y la fiabilidad de los testigos. Es decir, si vale la pena creerse lo que están diciendo. O, por ejemplo, el Health Rule Advisor en Canadá, que analiza el valor de qué valor podría otorgarse a los rumores que suenan en torno a un determinado asunto. Stevie, que permite la reconstrucción de una historia, o el Data Mining, lo que hace es utilizar hechos anteriores, basándose en hechos anteriores, para ver un poco de dónde se podrían llegar a conseguir indicios. En realidad, ninguno de estos sistemas se controlan, sino que parece como si nos ofrecieran la infalibilidad, como los sistemas biométricos. Los sistemas biométricos, como todos saben, es algo que cada vez más se utiliza. Por ejemplo, las grandes empresas utilizan la huella dactilar o el control del iris o el control del reconocimiento de la voz, las venas de la mano, la retina, los otogramas que son de las orejas, los movimientos, los sistemas de movimiento o lo que se llama el reconocimiento facial. Que esta es la gran bomba. ¿Por qué? Porque en el fondo, con el reconocimiento facial, lo que se está haciendo es venir a generar algo que los chinos tienen, y no solo los chinos, en algún otro país también, que en Europa nos estamos resistiendo como gato panza arriba, que es la idea de que pueda reconocerse la posibilidad del uso masivo del reconocimiento facial a todos los efectos y generar lo que llaman los chinos el scoring, que son algo así como un carnet clasificando o perfilando a los ciudadanos en función de la categoría de buen ciudadano, no tan bien ciudadano, regular ciudadano o mal ciudadano. Esto en Europa, como digo, hay una serie de proyectos y la utilización del reconocimiento facial se dice que se puede utilizar en determinados
tipos de criminalidad, pero no con carácter masivo. ¿Por qué? Porque si no, al final, bueno, pues estamos siendo clasificados, coordinados y controlados por no se sabe quién, porque en el fondo todos estos sistemas provienen de la empresa privada, claramente, y a la vez también de algún país que puede llegar a controlarnos a todos nosotros desde el punto de vista tecnológico. El tercer nivel, como estaba diciendo antes, es la idea de la sustitución del ser humano por la máquina, que es lo que se llama el robot. Yo veamos el robot judicial, que puede ser perfectamente un ordenador sin necesidad de pensar en un robot humanoide, ¿no? Pero la pregunta del millón es si la máquina puede pensar. Y mucho más importante sería si puede pensar como un jurista. Mi respuesta es que no. Obviamente una máquina no piensa. El que piensan son las personas. Y de hecho las personas no solo pensamos, sino que dudamos. Una máquina no duda nunca. Una máquina lo que hace al final es... tiene una capacidad para, desde un sistema computacional, e incorporar una serie de inputs estadísticamente, ofrecer, arrojar unos resultados predecibles, previsibles, posibles, pero desde luego ni duda, ni piensa, ni razona. En este hábitat, en este ámbito que es el último de los algoritmos, a la hora de poder cumplir esa función que hace el juez, que es el judgecraft, que llaman los anglosajones, el arte o el oficio de ser juez, tenemos algoritmos que asisten o complementan a los jueces. Algunos de ellos los he citado anteriormente, el Advocate, Stevie, el Assist, que es una herramienta que ayuda un poco a aplicar algunas directrices de la sentencia, o Liz, que hace propuestas sobre posibles sentencias. También Compass, que fue uno de los famosos y que causó auténtico desbarato cuando se aplicó en el año 2013, imponiendo una pena mucho más grave de la que le correspondía al ciudadano americano Eric Loomis, y que cuando llegó el recurso planteado por la defensa dijo, bueno, ¿cómo voy a defenderme si la sentencia se ha basado en un sistema algorítmico? Dígame usted, señor diseñador, empresa fabricante de Compass, qué es lo que tiene Compass, qué es lo que tiene dentro para saber cómo defenderme. La empresa dijo, se siente, yo estoy protegido por el derecho de autor. Ahí se planteó el problema del equilibrio entre los dos derechos, entre el derecho de autor y entre el derecho al proceso debido. Obviamente, ¿cómo me puedo defender si no sé, si no tengo posibilidad de contrarrestar lo dicho por un sistema algorítmico? Y luego en Estados Unidos, pues, en el Reino Unido hay un sistema un poco complicado que es HART, que es algo así como la configuración de un árbol en el que lo que viene es a prefigurar qué personas, recordemos a Minority Report, la película, ¿verdad?, el libro de la minoría, y es de Dick, se llama el autor, y que de alguna manera lo que hacía era prever que una persona va a poder llegar a cometer hecho delictivo en un breve plazo de tiempo. Bueno, pues este HART lo que hace es un sistema algorítmico en el que una determinada persona, aparentemente puede ser que sea sospechosa de la comisión de un hecho, se aplica el sistema algorítmico sobre esta persona y hay 3 niveles. Nivel de riesgo bajo, no tiene ningún problema, no se le aplica absolutamente nada. Riesgo medio, entonces en ese caso concreto lo que se dice es que le permite lo que llaman ellos el checkpoint, que es una especie de aplicación de un programa de rehabilitación de manera que evite que realmente llegue a cometer posteriormente hechos delictivos. Y ya si es un sistema alto de riesgo de comisión de hecho delictivo, en ese caso lo que se aplica es una medida de seguridad. Y en segundo lugar, y ya con eso voy terminando, tendríamos la posibilidad de los algoritmos que de verdad sustituyen la función del juez en todo su sentido. Es decir, esa búsqueda del superyo judicial al que hace ya algunos años, ya la década de los años 50, pero previamente en el siglo XVIII había algún filósofo que hablaba de la máquina inteligente y de la posibilidad de la máquina que al final termine haciendo o se ponga al servicio del ser humano. El problema es si nos convertimos al final en servicio de la tecnología, pero esa búsqueda del superyo, del superhombre al que se refería Nietzsche, en el fondo, pues es lo que nos hace plantearnos un poco hacia dónde podemos ir. Es lo que llamamos la justicia automatizada o la robotización judicial a la que yo me refiero. Ejemplos tenemos varios. En Estonia, que es un país chiquitito de Europa,
muy tecnológico, que ha lanzado numerosos proyectos tecnológicos. Lo que hay es unos robots que resuelven los problemas que se puedan plantear en materia de disputas contractuales en conflictos que no excedan de 7.000 euros. Y cabe, aquí sí, un recurso contra humanos. En China, desde el año 2017, los tribunales de Internet han proliferado para resolver no solo disputas que se puedan plantear o problemas en línea, sino también temas de derechos de autor, disputas de nombres de dominio, difamaciones y algunas demandas de naturaleza administrativa. Si digo que son más de 3 millones de trámites que se hicieron a través de estos tribunales, pues realmente parecen muchos, pero también hay que pensar en la población china y, por tanto, son, pero tampoco son tantos lo que parecen, ¿no? En tercer lugar, los casos que decía anteriormente y sobre todo ahora lo que han proliferado son los negociadores electrónicos, lo que se llama los pre-negociadores o pre-solucionadores. En Canadá hay un sistema que es el Smart Settle One que se puso en valor porque había un conflicto civil que llevaba 3 meses tratando de resolverse y este sistema lo resolvió en 1 hora. Era un conflicto de naturaleza civil, ¿no? Luego, Lisa es un chatbot que lo que hace es ayudar a las partes a alcanzar acuerdos. La mayor parte de las veces son propositivos, es decir, son sistemas que lo que hacen es hacer propuestas. Por ejemplo, en Australia el Split Up es un sistema algorítmico que lo que hace es, en caso de disolución de una sociedad de gananciales, caso de divorcio, lo que se hace es hacer propuestas de cómo disolver los bienes repartiendo los mismos entre las 2 partes. O, por ejemplo, en el caso de ¿cómo se llama esto? Un testamento, en el caso de conflicto de testamento, también la posibilidad de cómo dividir, cómo separar y cómo establecer la división de los bienes entre todos los herederos, ¿no? Es verdad que algunas de estas cosas nos pueden llamar la atención y nos pueden resultar un tanto chocantes. A mi modo de ver, los sistemas algorítmicos podrían ser positivos en algunos ámbitos. Por ejemplo, en la ejecución civil. Los procesalistas siempre decimos que la ejecución civil es el garbanzo negro del sistema de tutela judicial efectivo, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí, teniendo una sentencia ya condenatoria, sin embargo, cuando llega el momento de su ejecución, nos planteamos el tema de la localización, la sistematización de bienes. Un sistema algorítmico bien conectado con organismos públicos y privados podría perfectamente ofrecer una respuesta ante esta situación. Y en materia penal, los sistemas algorítmicos podrían ayudar a establecer un sistema progresivo de individualización científica o los grados o regímenes de ejecución de la condena. Y por poner un ejemplo que ha funcionado como proyecto piloto, el que se llama Sistema Riscambi, que ha funcionado aquí en España, es un programa preventivo que trata de evaluar comportamientos de los presos que están cumpliendo condena y sirve para detectar posibles riesgos de reincidencia cuando vayan a salir por aquellos contactos que están realizando dentro de la cárcel, o bien peligros de autolesiones o incluso de propios suicidios, ¿no? Y por último, bueno, pues esto que parece odisea en el espacio, yo les invitaría a que se metan en Google y que busquen Smart Prison y se encontrarán con que hay grandes empresas que venden esto, es decir, el diseño de cómo realizar un verdadero sistema de una ciudad correccional, un modelo de prisión, todo tecnológico, con tecnología de control ad intra, por bajo tierra, detector por arriba, posibilidades de intento de salir, de escaparse por parte de los presos que se encuentran en el establecimiento o de entrar con controles a través de robots, un circuito cerrado. Es decir, yo creo que Foucault estaría encantadísimo si pudiera observar este sistema, este panóptico Foucaultiano, que realmente desde el punto de vista tecnológico es claramente perfecto. Y termino. Yo creo que las dudas en esta materia son grandes, muy grandes y muy amplias, ¿no? Yo creo que aquí nos planteamos hasta qué punto la incorporación de los sistemas computacionales va a suponer el mantenimiento de los principios esenciales de la tutela efectiva, de los derechos y garantías del sistema de justicia, cómo pueden afectar a la motivación, al juez legal o natural, a la imparcialidad o independencia, cómo podemos llegar a controlar los sesgos. Lo lógico sería un control previo, es decir, en el diseño, y un control ex post a través de las auditorías. Problemas como la neurociencia, que está como loca ahora trabajando con los tecnólogos, y la búsqueda de qué forma las emociones, las sensaciones, las percepciones humanas pueden llegar a ser trasladadas a la máquina de forma también estadística.
Si es suficiente hablar de principios éticos, como se está hablando ahora, de transparencia, qué es esto de la IA explicada, la necesidad de explicar, digamos, qué es lo... No, a mí no me importa lo que el código del algoritmo matemático que explica, digamos, la composición del algoritmo. A mí lo que me interesa es qué es lo que yo he metido dentro como criterios para que el resultado final que me dé sea uno u otro. Habrá que plantearse hasta qué punto en algún momento podemos darle al botón y desactivar el sistema si es pernicioso para la humanidad. Y bueno, la cuestión es plantearse si al final lo que dicen los de Silicon Valley respecto de la humanidad, es decir, que la humanidad ha tocado techo y que la tecnología convertirá a la humanidad en humanidad plus, pues podemos llegar a pensar que la incorporación de la computación cuántica y la sustitución cada vez más grande del ser humano por la máquina, o si no, debemos de seguir manteniendo la idea del control humano, si llegaremos algún día a hablar también de esa justicia plus, es decir, la simbiosis entre la justicia y la tecnología. Todas son cuestiones y yo creo que se abre aquí un debate muy grande en materia de justicia y en materia de todos los ámbitos del derecho y de la ética. Y yo pues quedo a la disposición de todos los que me escuchan, de los que están escuchando, para, por supuesto, escucharles, aprender y en la medida de mis posibilidades, pues solucionarles las cuestiones que ustedes crean conveniente. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Silvia Barona, por tan interesante presentación, donde lo primero que cabe resaltar es que el algoritmo y la tecnología no está alejada de nuestra realidad jurídica y social. Muy interesante.